Y mi nombre es Juan Guarachiquenta, Hachamalco de marca Jesús de Machaca. Un agradecimiento para el Museo Nacional de Etnografía. Gracias, y primeramente decirle que nuestro marca Jesús de Machaca cumple 100 años de sublevación, masacre, y nosotros que antes, un día 12 de marzo de 1921, es un día histórico y un día sangriento que se ha llevado, pero antes del año 1921, en el año 1975, 80, había habido sometimientos que ha habido, hermana, y de ese modo nosotros que hoy en día que nos recordamos de la sublevación, masacre de 100 años, y agradecidos y llevar siempre y hacia adelante, que no se repita más este sometimiento. Faustino Llanque, Marcelino Llanque, Plaza Jacopa son nuestros líderes, héroes que nos han liberado del sometimiento. Y ese es siempre recordado, por eso nosotros hoy en día estamos liberados del sometimiento. Fidel Ramírez Mamani, alcalde del Gobierno Municipal de Jesús de Machaca. Queremos agradecer al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, recordando los 100 años de la sublevación de Jesús de Machaca. Estamos acá para poder rememorar y también recapitular la historia de lo que han vivido nuestros antepasados, donde han buscado la libre autodeterminación, autogobierno principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús de Machaca, antes de la fundación de la República de Bolivia, antes de 1825, existía Jesús de Machaca, y la administración desde España, desde el virrey, los virreinatos, han impuesto diferentes autoridades, y en ese entonces la Iglesia Católica ha sido uno de los que ha acompañado a los gobiernos de ese entonces, y por eso es que ha aparecido en 1785 la parroquia en Ajaviri, en Caquiaviri, donde el cura venía a oficiar las misas, a enseñar a rezar a los machaqueños, pero no solamente era eso, sino el cura también venía a celebrar matrimonios a los novios, a las novias que querían casarse en 1875, pero en ese entonces el cura se aprovechaba de las novias, no solamente venía a celebrar el matrimonio, sino que también las novias tenían que quedarse durante 3 meses con el cura, y el cura le abusaba, maltrataba, incluso diríamos hoy en día una violación sexual, porque se entendía que el primer hijo del novio, de la novia, era del cura. Por eso es que en esa razón, a partir de 1875, la gente empezó a organizarse, empezó a rebelarse, ya no a hacer caso lo que era la imposición de la Iglesia Católica, y en 1877 justamente, pues los machaqueños agarran al cura que venía desde Ajaviri, lo matan y lo comen. Desde ahí nos conoce a Jesús de Machaca Curamancanis, come curas, en quechua se dice corimicos, ¿no? Y posteriormente pasa los años, se funda la República en 1825, pasamos en la vida republicana, y en la vida republicana las autoridades hacen una estructura a nivel de la República de Bolivia, ¿no? Hay un presidente, hay un prefecto y hay un corregidor. Esa era la estructura de organización del Estado, y los corregidores en ese entonces eran como alcaldes, y teníamos en Jesús
Jesús de Machaca en 1919 un corregidor llamado Luis Estrada, que era abusivo, maltratador, era violador en ese entonces, y a los machaqueños constantemente cuando iban a pueblo se los quitaba sus ganados, les hacían trabajar gratis, iban a las comunidades hacer trabajar gratis, ¿no? Quitaban los ganados. Por lo tanto, machaqueños organizados a partir de 1919, 1920 hasta llegar hasta 1921 decidieron acabar con ese maltrato, decidieron acabar con ese abuso de explotación. Por eso es que un 12 de marzo de 1921, pues organizados a la cabeza de Faustino Yanqui, desde Conco llegan a la madrugada a Jesús de Machaca para asesinar al corregidor abusivo. No solamente asesinar, sino quemarlo vivo mismo al corregidor, ¿no? Descuartizarlo, ¿no? También quemar sus casas, incendiar todos sus bienes que tenía Luis Estrada guardados en Jesús de Machaca. Y la historia nos dice, al día siguiente, después de la noche del 12 de marzo, en la mañana amanece 11 cadáveres no totalmente calcinados, ¿no? Quemados, y posteriormente celebran la victoria los hermanos machaqueños, ¿no? Con el alcohol, todo eso, dicen aquí, nosotros hemos terminado con este abuso que cometía constantemente Luis Estrada. Pero algunos vecinos habían logrado esa noche escapar y fueron al regimiento Avaroa, acantonado entonces en municipio que es Araguaqui, y también desde ahí comunicaron al presidente Bautista Saavedra, que también estaba ejerciendo como presidente del Estado de la República de Bolivia, y desde ahí ordena al regimiento Avaroa a intervenir ese masacre que ha pasado en Jesús de Machaca. El capitán Ledesma, ¿no? El comandante del regimiento Avaroa, organiza 1000 soldados, entran a Jesús de Machaca y empieza el masacre. Empiezan a buscar, a pillar a los que han sido los caudillos, a los caciques, y empiezan a atacar las casas, empiezan a quemar las casas. Y en resumen nos dice la historia que ha habido 118 cadáveres, 118 personas han sido masacrados por el regimiento Avaroa. Más de 1000 ganados, cabezas de ganados han sido quitados hacia el regimiento, la mitad que han sacado. El resto le consumieron en Conco, llamado Conco Liquilique, ahí mismo. Es la historia lo que nos cuenta, por eso es que Jesús de Machaca hoy en día es conocido como cura Mancanis y corregidor Cancanis. Cura que han comido en 1777 y el corregidor que la han matado, ¿no? Que la han quemado vivo mismo en 1921. Por eso es que Jesús de Machaca estamos orgullosos de celebrar los 100 años de la historia de Jesús de Machaca y quisiéramos que esta historia sea transmitida a la nueva generación, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños y niñas. Quisiéramos que en la escuela, en el colegio, se enseñe esta historia para que ellos mismos puedan saber la historia de dónde viene Jesús de Machaca, cómo han sido nuestros antepasados. Y además es bien importante que el levantamiento del 12 de marzo de 1921 ha servido en Bolivia para que los hacendados sean retirados de sus haciendas, porque sabemos muy bien, por los años 1900, ¿no? Bajo la presidencia, mucho más antes de Melgarejo, con la ley de vinculación, pues repartieron las tierras de los pueblos indígenas, eran la hacienda donde trabajaban gratis, con viaje. Entonces, a partir de 1921, se enteran otras provincias, dicen que en Jesús de Machaca habían acabado con los patrones, porque aquí no podemos hacer lo mismo. Entonces, esas luchas empiezan a 1921, 30, 40, hasta acabar a 1954 con mal llamado reforma agraria, donde definitivamente acaba el esclavismo y el sometimiento al punguaje. Y desde ahí, por lo menos, hemos recuperado los indígenas la tierra, pero el territorio todavía seguimos hasta hoy día peleando, pero por lo menos ya tenemos tierras para poder trabajar, para poder labrar, y los hacendados desde el altiplano han sido trasladados hacia el oriente, que actualmente hay muchos miles de hectáreas que todavía siguen trabajando en el departamento de Santa Cruz. Pues como alcalde de Jesús de Machaca, yo quiero agradecer nuevamente al MUSEF por valorizar esta actividad, y nosotros quisiéramos que el MUSEF nos pueda ayudar a seguir retransmitiendo nuestra historia para llegar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, y también difundir nuestra historia hacia nuestro departamento, hacia nuestro estado plurinacional, y por qué no decir al mundo entero que en Jesús de Machaca hace 100 años atrás ha habido una sublevación y masacre donde acabó con el esclavismo, con el punguaje y con el sometimiento de las autoridades entonces. Muchas gracias.